Mi nombre es Erickson Bermúdez, atleta de paranatación. Llevo aproximadamente 10 años, 9 años y poco practicando la disciplina. Mi primera competencia fue 2014. Entonces, ese evento, primer evento, fue una válida. Como esa válida tuve 3 más, o sea, 3 o 4 en total, no me acuerdo bien, antes del nacional, que fue en 2015, en el cual obtuve mi primera medalla de bronce en un evento de contundencia, o sea, un evento importante. Primer Panamericano Juvenil fue en 2017 en Brasil, y una vez en ese evento ya tenía como las puertas abiertas, ya tenía vía libre con ese evento importante para participar a todos los demás que son clasificatorios para Tokio. Yo ya estaba enfocado en la ruta y en 2017 ya había pasado Río, era enfocado en Tokio. O sea, las primeras Olimpiadas a las que quisiste ir, clasificaste. Sí. Felicitaciones, eso dice mucho. Venezuela es Alejandro Bermúdez Sosa, goes in 7. Empecé por salud. Yo tenía una escoliosis, un desvío en la columna medianamente leve, pero significativo, y me recomendaron natación. Y me terminó gustando, y ya ahora que estoy curado, por así decirlo, aquí sigo. He ido a terapia, pero no ayudaba, o sea, no había una mejora realmente hasta que empecé con la natación. Bueno, yo tengo muchos problemas óseos en general desde nacimiento. Yo nací, aparte de con las discapacidades evidentes, con sindactilia en la mano, por lo que tenía los dedos pegados. Fue una operación para separarlos, otra operación, tengo aquí una cicatriz en la muñeca, no me acuerdo qué fue, pero sí que tuvieron que mover como nervios, porque con la sindactilia, de hecho, el anular no tiene nervio propio, se alimenta del nervio del meñique. Y el tema de la boca, los dientes son óseos, son dientes de leche. No tengo dientes de leche que no van a salir porque nací sin dientes de hueso en algunas partes. Aún sin contar el gasto que aún no he hecho en cuanto a los dientes, todo lo que la odontología requiere, es un gasto enorme que normalmente no debería por qué hacerlo en funciones normales, por así decirlo. Todas las operaciones de chiquito también fueron un gasto. La prótesis del pie, no uso prótesis de mano porque la probé y se me hace incómodo, prefiero estar así. Pero la prótesis se tiene que cambiar cada año, cada 2 años, lo cual impone otro gasto. Cualquier necesidad que por la misma discapacidad requiera, ya sea una adaptación, algo, la prótesis daña los zapatos, lo que significa más zapatos al año, es otro gasto. O sea, la discapacidad sí lleva eventualmente con los años mucho más gasto que una condición normal o ser convencional. Bueno, es chimbo, aunque la palabra suene mal, pero supongo que también me alegra el poder, aunque sea con dinero, poder tener como una ayuda, porque si no existiera esa ayuda, si no existe una prótesis, imagínate yo ir descalzo por todo el sitio, porque no existe el modelo de prótesis, es totalmente a medida. Por mucho tiempo yo tenía una prótesis, no como la actual, sino que era hasta la rodilla, aunque no lo necesite. Eso hizo que me atrofiara el músculo, pero eso ayudaba a que me mantuviera recto, que me mantuviera, o sea, digamos que era como un refuerzo. La prótesis aguantaba un poco más. Okay. Como era muy pequeño aún se tenía que cambiar todos los años porque evidentemente crezco, entonces ya no me queda. Pero aguantaba más. Pero ya con esta que tengo que cambiarla porque no puedo correr. Me hace daño, me hace callo al caminar mucho tiempo. Bueno, al principio contaba con el seguro y que como ya era cliente habitual, eran más flexibles conmigo, porque el seguro, digamos que el seguro lo tuve desde pequeño, me hice gran prótesis desde pequeño, pero ya como a los 5 o 8 años el seguro dejó de pagar. Yo no sé, Venezuela. Dejó de pagar, yo aún seguía haciéndome la prótesis ahí y aún me contaban el seguro, aunque no le pagara. No sé si por obras de caridad, porque ya me conocían desde bebé y lo hacían como regalo, pero sé que no les pagaba. Que poníamos como la excusa del seguro, pagábamos con el seguro, pero no les pagaba. Pero esa ortopedia cerró.
Entonces me tuve que ir para la otra que te digo, y ahí sí no aceptan ese seguro porque no paga, y ya no me conocen, ya no hacen caridad. Entonces abrí un GoFundMe para esta prótesis. No, solo se ha hecho una vez, pero cumplió. También, como ya estoy grande, ya estaba metido en el mundo de la natación, se hacían como competencias para recaudar fondos, con compartir, cosas así. O sea, metíamos como la natación para poder recaudar fondos. Mi familia directa, mi mamá, mi padrastro probablemente trabajan, y si hay necesidad del gasto, se ve cómo se consigue. Pero de otros gentes, no. Y por mi cuenta, estoy medio empezando a trabajar, y si me va bien y consigo para eso, quisiera también ayudarme con eso. Mi opinión realmente es que todo el mundo está consciente de que existen las personas con discapacidad y de que requieren necesidades extras, pero realmente no son conscientes. Saben que existen, pero no son conscientes porque no lo viven. Cuando uno lo vive, es que uno se da cuenta de todo eso. Al igual que cuando una persona es ciega, uno dice, bueno, van con el bastón, pero no saben todo lo que conlleva ser ciego y cuán difícil es usar un bastón y de guiarte, que no todas las calles están hechas para ir en bastón, y mucho menos Caracas, que los motorizados hacen lo que les da gana, que todo el mundo se mete por el. No sabría decirte un método para concientizar, más allá de que tienen que vivirlo, porque si no, no pueden saberlo realmente. Si hubiera una cosa que pudieras cambiar en el mundo, ¿qué sería? Si tengo que englobar algo con solo una cosa, diría como la maldad. O sea, hay mucha malicia en el mundo en general, y siempre cuando uno es como inocente, por así decirlo, siempre se le dice, no, que tienes que tener más malicia. ¿Por qué tengo yo que tener más malicia? Porque los demás no pueden tener más bondad. ¿Y en qué piensas que el mundo necesita ser más educado? Ser un poco más empático, pensar un poco más en el otro, ser más pacientes con las otras personas, con pequeñas cosas. No tienen que profetizar la paz mundial, no tienen que hacer ONGs para ayudar al mundo, simplemente cambiar cómo tratas a las personas, no solo a tus amigos, a tu familia, a las personas de la calle, que no sé, estás manejando y estás tocando corneta porque alguien va muy lento. Ser un poco más paciente, ser un poco más consciente que no sabes la situación de la otra persona y no sabes cómo puede afectar tu conducta a terceros. Claro, hay personas muy buenas y muy personas que realmente les importa ayudar y el bienestar global. De poco a poco se puede llegar a un cambio social y personal. Que hagan la diferencia, que se preocupen por los que tienen y por los que no tienen, y por ustedes mismos, que sean el cambio que quieren ser. Después de parar, obviamente por pandemia, yo me tuve que recuperar muy rápidamente para Tokio, y aún así no di mi 100%, pero no fue el resultado que esperaba, aunque fue buen resultado. Sigo recuperándome porque llegado a Tokio tuvimos parón porque la piscina se dañó, no había los químicos, ahorita ya está bien y estamos recuperando el tiempo perdido. Los nacionales son en julio, a no ser que cambien la fecha, y dependiendo de lo que yo haga en esta válida y lo que haga en el nacional, clasifico para es un evento medianamente importante en Portugal. Después del Portugal viene, me imagino que habrá otras competencias más pequeñas entre Portugal y 2023, que es el Panamericano en Chile. Y dependiendo de lo que yo haga en Chile, se decidirá si voy a París 2024. Históricamente hablando, han habido casos, obviamente, de personas que han sufrido injusticia, no han podido viajar, que el gobierno nos viene y nos dice, mira, estos son los cupos para esta competencia. A natación le entregamos 2 cupos masculinos, 1 cupo femenino. Entre todos los estados de Venezuela nos tenemos que matar por esos 2 cupos masculinos y el cupo femenino, cuando la gran mayoría del estado tiene las capacidades y tiene las marcas para clasificar al evento, pero por recortar presupuesto solo pueden ir 2 hombres y 1 mujer por natación, y después atletismo también lleva
5 hombres, 5 mujeres. Cada disciplina tiene sus cupos específicos dependiendo de los resultados, porque ellos se miden es por medallas. Si atletismo da más medallas, le damos más cupos para que obtengamos más medallas. Hay disciplinas que ni siquiera figuran en el cuadro, o sea que el evento todos los países van a llevar selección de judo. Venezuela no lleva judo, no porque no tenga atletas, sino porque no creen en ellos y no los llevan. Adicional a eso, ha habido casos, por ejemplo, en 2017, yo estuve de 2017 a 2019 sin ninguna competencia, ya sea nacional o internacional. Durante 2 años, nadie de los paralímpicos salió del país por diversas excusas que nos montaban. Una vez que se derrocó esa presidencia y que actualmente hasta septiembre tenemos a la profesora Inés Solórzano, se ha mantenido todo bastante bien. O sea, hemos ido todos a nuestra competencia. Doy fe de que ha luchado por nuestros cupos tanto en Tokio como en competencias pequeñas y que ha estado constante. ¿Cómo haces para financiar todos los gastos de esas competencias internacionales, aunque también nacionales, que también requiere gasto? Nacionalmente es más complicado porque si no contamos con el apoyo real del gobierno. Para esta válida nosotros nos tenemos que costear todo. Con ayuda de Miranda, del estado de Miranda, conseguimos transporte, pero nosotros tenemos que ver dónde nos quedamos, qué comemos y cómo nos movemos a la piscina a competir. A los distritales que son aquí, ellos no me dan nada. La inscripción son $20 normalmente y $2 para los cronometristas, eso lo tengo que costear de mi bolsillo y necesito ese fogueo. No puedo estar entrenando todos los días sin una competencia que me haga ver los resultados reales de mi entrenamiento. Para los eventos internacionales sí está todo costeado. O sea, no he tenido absolutamente ningún problema con que falta para comida, que no hay para el transporte, que no hay... Nos costeaban absolutamente todo y yo no he tenido que pagar nada. En este caso, de hecho, que mi cupo a Tokio llegó muy tarde, yo no tenía el pasaporte, lo tenía vencido, y en cuestión de 2 semanas que salí, 2-3 semanas que el vuelo salió, me consiguieron boleto, la credencial, que eso se había retirado porque no me había salido el cupo, me consiguieron el pasaporte, me actualizaron la cédula. Lo único es que sí, en el viaje, como me fui yo solo, no había ningún ente de logística o importante, yo me tuve que costear la comida entre vuelos, pero poca cosa. Bueno, no esperaba menos de Tokio. Japón es muy famoso en general por ser todo muy ordenado, todo muy meticuloso. Básicamente tenemos un conjunto residencial completo para vivir todo el tiempo que dura la competencia, con apartamentos específicos para cada país, con zonas de autobuses, en nuestro caso que es discapacidad, con zonas preferenciales. No hay lugar que no tenga una rampa para silla de ruedas, no hay lugar que no tenga líneas guías para los ciegos que van con el bastón y siguen un mismo camino para llegar a ciertas rutas. Nos regalaron una aplicación, o sea, veníamos con un código QR para escanear, que básicamente era un traductor. Tú le hablabas en tu idioma al traductor y te lo traducía al japonés, tanto en texto como en audio. También podíamos tomar captura a fotos y nos traducía el texto. Todos y absolutamente todos los voluntarios eran muy amables, muy atentos. Yo tuve el privilegio de poder conocer Tokio fuera de la Villa Olímpica, de conocer Shibuya, conocer Ginza. Sí tuve mucho contacto con japoneses fuera de que son conscientes de que estamos en un evento y que tienen que atender al país en cuestión. Y todos son muy amables, se nota el nivel de cultura y de gentileza, de cuando me atendía siempre súper atento, aún sin saber que yo venía para un evento, porque al salir no íbamos Identificados. sin uniforme, sin nada. Más allá de la etnia, obviamente que no éramos japoneses.
¿Cuál es tu sueño? Mi sueño. Yo soy muy minimalista, yo no quiero dinero, fama. Yo como estoy, la verdad es que estoy bastante bien, estoy feliz. Y mientras se pueda seguir primero haciendo lo que me gusta y poder conocer otras culturas, conocer otros países, como puede ser en la competencia en París, yo soy más que feliz. Entonces, mi sueño es seguir haciendo lo que me gusta tal como lo estoy haciendo.